Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? Hola, hola, buenas noches. Noches, Buenas Hola, noches, buenas Elisa. Bien, noches. bien, gracias. buenas Gracias. Súper. noches. Hola, Norma, hola, Ana, hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Erika, Elizabeth, Cintia, B, Sandy, Antonio Guilletze, Mari Carmen, David, Rebeca, Oscar, wow, ya estamos varios acá. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo va todo? Hola, Samu. ¿Y Pam. todo bien? Excelente. Ivonne, Miriam, Grecia, Rebeca, fabuloso. Pues vamos a comenzar. De hecho, quiero darles un anuncio previo. No sé quiénes de ustedes ya habían escuchado esta alabanza. A ver, pónganme ahí si ya la habían escuchado. Para mí es de mis favoritas. O sea, la verdad es que es de las alabanzas con las que conecto cuando estamos en una reunión de oración. O también cuando yo me encuentro a solas, lo pongo y es, o sea, la verdad es de gran bendición. Y pues no sé si saben quién la canta, pero el artista es Elevation, ¿ok? Y Elevation en español va a estar en Conferencia Más Vida, que es un evento que vamos a tener en el Auditorio Nacional. Exacto, Eric, Elevation. Entonces van a estar en vivo por primera vez en México. Ok, eso es algo impresionante, además de, obviamente, otros artistas como Música Más Vida, como Dariana, y predicadores impresionantes como Cash Luna, como Christine Kane, fundadora del A21, Nicky Gumbel, el creador de Alfa, y los pastores de Más Vida Global, Andrés Speaker y Kelly Speaker. ¿Ok? Entonces, si quieren mayor información, ya sea en el grupo, si no, aquí también les pongo la página para que tengan información, dudas. Con toda confianza en el grupo también las pueden poner porque va a ser un evento impresionante de 2 días, ¿sale? Y obviamente, pues pidámosle a Dios que nos provea y que el dinero no sea un impedimento para asistir a este evento. Y tampoco el tiempo, porque muchas veces, no sé si han escuchado que el tiempo es dinero. ¿Quién de aquí ha escuchado que el tiempo es dinero o el tiempo es oro? ¿No? Y es curioso porque los que no tienen tiempo, no es que no tengan tiempo, es que el tiempo lo estamos ocupando muchas veces para generar dinero. ¿Ok? Entonces, las personas que no tienen tiempo, se esperaría que sí tuvieran dinero. Y las personas que sí tienen tiempo, muchas veces es porque no tienen dinero. ¿Ok? Y tú dices, oye, no, pues yo estoy mal porque ni tiempo ni dinero. No te preocupes, por eso estamos acá en el grupo pequeño de finanzas para resolver esa situación. Pero a lo que me refiero es que no pongamos el tiempo como pretexto ni el dinero para asistir a un evento de esta magnitud como es la conferencia Más Vida, Padre Nuestro, es el título, 16 y 17 de marzo en el Auditorio Nacional, ¿vale? Súper, pues vamos a comenzar y si quieren empezamos con la pregunta que pusieron ahí en el grupo, que, que recuerden que no hay una respuesta correcta, ¿ok? Y que todo lo que digamos aquí en el grupo siempre se debe someter a dos filtros. ¿Quién recuerda qué es lo que debemos de hacer cuando necesitemos tomar una decisión importante? Bueno, podrían ser hasta tres. Pero a ver, díganme qué hemos visto anteriormente que les he dicho, no me crean a mí, sino cualquier cosa. Exacto, Ana. En primer lugar, orar. Eso es fundamental, ¿ok? Pedirle a Dios su guía, pedirle al Espíritu Santo que nos revele, que nos muestre. ¿Y cómo vamos a saber que la decisión es la correcta? Cuando sentimos paz, cuando no estamos angustiados, cuando no nos genera estrés, cuando no nos da preocupación, cuando no tenemos esa ansiedad de, ay, sí, vamos a hacerlo y no, cuando oramos y si no sentimos esa paz, quiere decir que hay que orar más, ¿no? Ese es el primero. El segundo tip para tomar decisiones, sobre todo financieras y decisiones importantes, es evaluarlo a la luz de la palabra de Dios. ¿Sale? Entonces, si hay un principio bíblico, si hay un mandamiento, si hay un texto que hable sobre eso, ese es el que nos tenemos que basar. Si hay alguna historia con la que nos identifiquemos, entonces, en segundo lugar, la palabra de Dios. Y en tercer lugar, dicen Proverbios que en la multitud de consejo está la sabiduría.
Entonces, pedir consejo. Ahora, ¿a quién le debes pedir consejo? Porque podemos pedir consejo y a mí me da risa como muchas veces andamos pidiendo consejo a cualquier persona, muchas veces amigos cercanos por la confianza que tenemos, pero no a las personas indicadas. Por ejemplo, correcto B puede ser autoridades como los pastores, líderes espirituales, ¿ok? Eso en el mundo espiritual, en el mundo de iglesia es muy importante, pero en general, en el mundo, ¿cómo saber a quién pedirle un consejo? A aquella persona que refleje el estilo de vida, que refleje los principios, que refleje los resultados que tú estás buscando. Por ejemplo, hay quienes me dicen, oye, ¿a quién le pido consejo de matrimonio? Y dicen, le voy a preguntar a mi psicólogo. No tengo nada contra los psicólogos, al contrario, es muy bueno, ¿ok? Pero pregúntale al psicólogo, ¿cómo está su matrimonio? Y si tu psicólogo o psicóloga lleva 3 divorcios, ¿qué consejo crees que te va a dar? ¿Ok? Entonces, muchas veces en cuestión financiera le preguntamos a nuestros papás, a nuestros hermanos, a veces a nuestros hijos, oye, si ellos no tienen el resultado financiero que tú estás buscando, su consejo va a venir de todo su corazón, con la mejor intención del mundo, pero muchas veces en ignorancia o con desconocimiento. ¿Sale? Entonces, ahí tenemos, se están poniendo interesantes las preguntas. Vamos a resolver la del carro, luego la de la casa y ya saben, ¿no? O sea, los principios es seguir estas 3 reglas porque no hay algo que, o sea, la palabra de Dios no es clara respecto a eso. No hay una ley específica que diga, no, tienes que comprar carro usado, no, tienes que comprar carro nuevo, no, sácalo a financiamiento o renta a lo mejor. No hay una respuesta correcta. Va a depender de cada quien. Pero podemos darles algunos tips para que evalúen su situación. Por ejemplo, ¿cuándo puedes o cuándo sí se recomienda comprar un auto nuevo? Como alguien dijo, ¿no? Un auto nuevo no es que tenga garantía, porque los autos, pues, tienen fallas también, aunque sean de agencia, pero sí representan menos fallas que un auto usado o seminuevo, ¿vale? Entonces, un auto nuevo se recomienda comprarlo cuando tus ahorros, bueno, de entrada, cuando lo puedes pagar de contado. Esa sería la primera, ¿ok? Si lo puedes pagar de contado, podrías considerar eso como una opción. Si no lo puedes comprar de contado, ni siquiera la consideres, ¿ok? Tienes primero que ahorrar para poder comprarlo. Luego, no basta con tener ahorros para el auto porque estarías descuidando otras cosas. Ya aquí vamos a ver, cuando entremos a la parte práctica, veremos el orden en el cual tenemos que hacer las cosas, pero una regla sencilla es que tengas ahorrado 3 veces más de lo que cuesta ese auto. ¿Ok? Ahora, no se me espanten, ¿eh? Porque puede haber personas que digan, uy, no, si ahorrar para el auto me cuesta trabajo, ahora ahorrar 3 veces más, pues no, nunca me lo va a comprar. No, no pienses eso. No, no te creas esas mentiras basadas en la experiencia pasada. Vamos a ver estrategias y demás para lograrlo, ¿sale? Pero si la respuesta es, ¿cuándo me puedo comprar un auto nuevo, sobre todo de agencia? Cuando tienes el capital para pagarlo de contado, cuando tienes ahorrado por lo menos 3 veces más de lo que cuesta o cuando has ahorrado con base en tu presupuesto y ya juntaste la cantidad para ese auto. O sea, tal vez no tenías el dinero, tal vez no tienes 3 veces más ahorros, pero era una meta o era un sueño o un anhelo de tu corazón y dijiste, lo pusiste en oración y Dios te dijo, haz tu presupuesto, ahorra y fuiste juntando y conseguiste la cantidad, adelante, ¿no? No está mal comprarlo. Ahora, ¿qué desventajas tiene en el aspecto financiero? Pues que al momento de rodarlo fuera de la agencia, se deprecia. Es decir, pierde su valor simplemente, o sea, al instante, al minuto que lo sacaste de la agencia por tú ya ser un dueño y lo quieres revender, si lo revendieras inmediatamente después de haberlo comprado, ya lo tienes que vender un 20% o hasta un 30% por debajo de su valor. ¿Sale? Entonces, financieramente, pues podría no ser una buena decisión, ¿sale? Porque ese capital lo podrías invertir o podrías hacer otra cosa con eso. Pero si ya ahorraste, lo puedes hacer, ¿sale? ¿En qué momento conviene rentar? Cuando, por ejemplo, es un vehículo de trabajo. Si es un vehículo de trabajo, se puede hacer deducible de la empresa y la empresa lo paga de sus ingresos. Entonces, ahí no hay tema,
porque tú lo puedes usar y se hace deducible, ¿sale? Hay que hacer la corrida financiera, hay que revisar los intereses, porque todo arrendamiento conlleva intereses. Entonces, va a depender el plan que tú tengas. Eh, yo alguna vez caí en una trampa, digo, no era trampa porque era mi plan, pero después se volvió una trampa porque ya no la pude sostener, de cambiar de auto cada 2 años, manteniéndome rentándolo. Entonces, daba un enganche, di un carro que tenía a cuenta y después lo fui rentando, y cuando quería cambiar de carro, tenía o quería quedármelo, tenía que pagar la diferencia que era como otro enganche al final del arrendamiento, o si quería cambiar de carro tenía que dar otro enganche nuevamente. Entonces me di cuenta que me estaba descapitalizando y que el carro nunca iba a ser mío, que siempre iba a necesitar estarlo pagando. Ahora, si está dentro de tu presupuesto, lo puedes hacer. El problema es cuando el auto se vuelve prioridad porque satisface una necesidad emocional o una carencia espiritual. También te cuento una anécdota, ¿no? Creo que ya lo he platicado anteriormente, pero para mí el auto era un símbolo de estatus, y más que de estatus, de valía personal. Era como yo creía, o sea, el valor que yo tenía no me lo daba Dios, no era porque yo supiera que era hijo de Dios, sino que era la percepción que yo creía que los demás tenían de mí por estar manejando cierto auto. Y no estaba en mi presupuesto, sino que el gasto de leasing, del arrendamiento del auto, era muy por encima de lo que se recomienda, pero para mí era prioridad porque era mi identidad. Entonces, cuando la decisión para comprar un auto está basada en una necesidad o en una carencia emocional o espiritual, ahí es cuando se tergiversan los objetivos correctos. ¿Cómo saberlo? Con base en el presupuesto. El presupuesto es una herramienta que vamos a analizar, les vamos a explicar bien cómo hacerla, y el día de hoy veremos algunas características para que veamos por qué es importante el presupuesto, ¿vale? Entonces, no sé si quedó claro. Ah, ahora, decían por ahí algunos en el chat, ¿no? Oye, pero si compro un auto usado, normalmente va a dar más problemas porque ya es usado. Ahí la respuesta viene de no, el problema no es el auto, si es nuevo o si es usado. El problema es dónde se compró. ¿Sale? El día de hoy puedes comprar autos seminuevos en las agencias, y las agencias los verifican y te dan garantía, puedes tener la garantía incluso por un año, ¿sale? Entonces, porque sí, cuando hacen el chequeo rápido, pues en una semana que lo pruebes, normalmente no salen las fallas, pero en un año sí pueden salir las fallas. Entonces, hay que revisar bien en dónde lo compras y ver qué garantía tiene ese automóvil, ¿sale? Em, pues listo. Y la otra pregunta que hice por aquí, Grecia, ¿qué es mejor para comprar una casa, juntar dos Infonavit o un Infonavit y un crédito por el banco? Va a depender de igual manera de las tasas de interés y de las condiciones. ¿Ok? Así a bote pronto, me parece que Infonavit tiene una tasa mejor que la bancaria, entonces sería mejor juntar los dos Infonavit. Habría que ver nada más quiénes son esos dos, si son esposos y piensan vivir juntos, o sea, si su compromiso es real con Dios de mantenerse unidos, está bien, ¿ok? Pero si no son esposos, pues nada más tener muy claros las reglas, porque después puede haber conflictos si alguno de los dos no lo termina pagando y demás, ¿no? Entonces nada más como esclarecer muy bien, revisar las tasas, puedes pedir una corrida financiera si lo haces con uno, con otro. De igual manera, Infonavit, Cofinavit, Fobiste, o sea, cualquier tipo de crédito, incluso crédito bancario, no te vayas con uno solo. Puedes analizar diferentes créditos bancarios y pide la corrida financiera, sobre todo para ver cuál es el CAT, costo anual total, ese sería el indicador clave, y el pago total. Si sumas todos los pagos que vas a hacer, incluyendo capital e intereses, ¿cuánto terminarías pagando por esa casa? Si lo sacas con dos Infonavits, si lo sacas con Cofinavit, si lo sacas con bancario, ¿ok? Entonces, con el CAT, ese es un indicador, y luego el pago total, cuánto te va a costar al final la casa en completa, ¿sale? Ya si gustan, con toda confianza los podemos asesorar. Aquí está Carlos Vega, aquí está un servidor, que si quieren una asesoría personal, con todo gusto les podemos asesorar. Nos mandan como los documentos, o sea, no documentos privados, sino
los datos que el banco les da y nosotros les podemos ya hacer una asesoría privada para que puedan tomar la mejor decisión, ¿vale? Pero aún así, recuerden siempre orarlo, ponerlo en las manos de Dios, leer su palabra, a ver si hay algún texto que traiga luz a eso y pedir consejo. Listo. ¿Claros hasta aquí? ¿Quedó más o menos claro lo del auto, Edgar? Y sí, muchas gracias. Sí, gracias. Súper, con gusto. Cuando los bancos te prestan para pagar la deuda, ¿es bueno o es malo? Aquí no hay ni bueno ni malo, ¿eh? Más bien depende de los objetivos. Entonces, hay bancos que sí te pueden ofrecer una mejor tasa y entonces, o una reestructura, pero nuevamente habría que ver cuál es la tasa de interés. Eso lo checas con el CAT del nuevo crédito que te están ofreciendo y cuánto vas a pagar al final por esa deuda. Porque lo que hacen muchas veces es decirte, actualmente ¿cuánto estás pagando? 5,000 pesos al mes. Ah, no, vente conmigo y conmigo nada más vas a pagar 3,000 pesos al mes. Y tú dices, ay, pues sí, pues ya me aliviana. Pero lo que no sabes es que vas a pagar más años y entonces terminas pagando una cantidad mayor. ¿Ok? Entonces, hay que hacer los números. No hay una decisión así de rápida de decir si es bueno o es malo, sino hay que revisar los números. Hay casos en los que sí conviene, hay casos en los que no conviene. ¿Sale? Súper, entonces vamos y me encanta que hagan este tipo de preguntas y de igual manera las pueden hacer en el chat, las pueden hacer aquí en las reuniones para que sea práctico, ¿sale? Y ya en las siguientes sesiones también estaremos hablando de los ejercicios prácticos para ir transformando nuestras finanzas y poniendo orden. Ahorita seguimos con esta renovación de nuestro entendimiento, porque es primero ser, luego hacer y por consecuencia tener. Así nos creó Dios. Primero somos, por consecuencia de que somos, entonces hacemos y cuando hacemos, tenemos. Por eso debemos de renovar nuestro entendimiento, debemos de transformarnos en la parte mental, con la ayuda espiritual obviamente, y ya que transformamos nuestra mente, entonces nuestros hábitos cambian. Si queremos cambiar nuestros hábitos de inicio, va a costar trabajo porque no estás acostumbrado, acostumbrada, no tienes, por ejemplo, las dietas, ¿no? ¿Cuántos no hemos hecho una o intentado hacer una dieta y duramos media hora? No, algunos sí un día, 2 días, un mes, pero a veces la dejamos de hacer o ya pasó un año y regresamos. ¿Por qué? Porque cambiamos los hábitos, pero no transformamos nuestra manera de pensar. Entonces fue un esfuerzo, se requirió mucha fuerza de voluntad y al final lo dejamos de hacer. Si transformamos nuestra mente, por eso el versículo en Romanos dice, transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Para hacer una transformación real de nuestra vida, primero tenemos que cambiar la forma en la que pensamos. Si haces una dieta y dices, ay, pero cómo extraño el pan, que no, puedo dejarlo todo menos el pan dulce, ¿no? Por poner un ejemplo. O dejo, ahí ya, perdón, ya le di la pedrada a algunos, no se preocupen. Es más, te voy a decir algo. Cuando tú transformas tu manera de pensar, puedes seguir comiendo pan y vas a bajar de peso. Es algo impresionante, ¿eh? Te lo cuento porque a mí me ha pasado. Cuando empecé a entender cómo funcionaba la mente, el problema, ya te lo he dicho, es que dejé a Dios de lado. Lo bueno es que ahora la parte es integrar lo espiritual, integrar a Dios en primer lugar, pero la mente es súper poderosa, ¿ok? Cuando se usa correctamente. Entonces, yo lo que hice para bajar de peso, ahí te va el tip, nada, fue tomar agua, porque me di cuenta que no tomaba agua. ¿Y cuáles eran mis pensamientos respecto a tomar agua? Porque al principio quería forzarme a tomar agua y me costaba mucho trabajo. Entonces analicé mis pensamientos. ¿Qué pensaba respecto a tomar agua? Y tenía pensamientos como, es algo inútil, no sabe a nada, no me sirve de nada, ¿para qué gasto en agua que además es simple? O sea, tenía un montón de paradigmas, de prejuicios contra tomar agua. ¿Ok? Y siempre prefería tomar refresco o tomar algún otro tipo de bebida, obviamente endulzada, saborizada y demás. Y cuando hice la transformación de mi entendimiento, dije, a ver, no, tomar agua
es saludable, me limpia, me nutre, me oxigena. O sea, el agua da energía. Y empecé a cambiar eso y por consecuencia empecé a tomar agua. Ya no forzándome, porque ya al haber transformado mi entendimiento, ya cuando veía una botella de agua decía, eso es energía, necesito energía. Eso es salud, necesito salud. Y entonces empecé a tomar agua y así pude bajar de peso. Entonces, cambias tu mente, cuando cambias tu manera de pensar, cambian tus hábitos y cuando cambian tus hábitos, cambian tus resultados. Muchos queremos cambiar el resultado, ¿no? Quiero más dinero, pero ni siquiera cambiamos los hábitos y mucho menos nuestra manera de pensar. Entonces, ¿quieres más dinero? Hay que cambiar nuestra manera de pensar respecto al dinero. De hecho, la primera cosa que tenemos que cambiar es no querer dinero, porque el dinero no es la solución. Muchas veces le damos el poder al dinero. Ponemos en el rubro de proveedor, ponemos al dinero. Es que necesito dinero para comprar mi casa, es que necesito dinero para comprar mi carro, es que necesito dinero para emprender mi negocio, es que necesito dinero para casarme, es que necesito dinero para la escuela de mis hijos. Y le estamos dando todo el poder de nuestra vida al dinero. Eso es algo muy grave, porque no depende del dinero, depende de Dios. Y Dios puede usar el dinero, Dios puede usar una beca, Dios puede usar un hermano, puede usar un donativo, puede darte, o sea, puede usar muchas maneras para proveerte. El gran engaño del Dios del dinero, por eso es tan fuerte y por eso Dios dice en su palabra que no podemos servir al Dios del dinero y a Dios nuestro Señor. Porque cuando dice, no, no puedes servir a dos señores, porque con uno vas a quedar mal. Si confías en Dios, no confías en el dinero. Y te pueden pasar lo peor en cuestión económica. Y si confías en el dinero, pues nos deprimimos y nos pasa porque somos seres emocionales. Pero cuando confiamos en Dios, sabemos que Él nos va a proveer y nos va a restituir multiplicado lo que perdimos. ¿Vale? Entonces, empecemos por la transformación de nuestra mente. Cuando transformamos nuestra mente, transformamos nuestros hábitos. Y cuando transformamos nuestros hábitos, transformamos nuestros resultados o lo que tenemos. Súper. El texto, ya se lo saben, ya lo hemos repetido, pero no sé si a alguno de ustedes les suena hablando de paradigmas, que es lo que estamos hablando el día de hoy, estas frases. El dinero es la raíz de todos los males. El dinero no compra la felicidad. Hay que trabajar muy duro para ganar dinero. No soy bueno para las finanzas. ¿Quiénes de ustedes creen que no son buenos, que no son buenas para las finanzas? Ahora, a partir del día de hoy, prohibido decir eso, ¿ok? ¿Por qué? Porque si estás diciendo que no eres bueno, que no eres buena, estás teniendo fe en eso. Lo estás declarando, lo estás dando como una realidad. Es probable que no haya sido buena para las finanzas en el pasado. No me he sabido administrar, pero si lo vas a decir, dilo en el pasado. Pero en el presente, oye, estás conectada un lunes a las 8:30 de la noche aprendiendo de finanzas. Entonces ya estás siendo buena para las finanzas. Ya estás siendo bueno para las finanzas. Estás dedicándote, te inscribiste al grupo pequeño, estás en el grupo de WhatsApp, estás tomando el Zoom o estás viendo las grabaciones. Ya el que no eras bueno ya quedó en el pasado. ¿Sale? Entonces ya no le demos más poder a eso. Y con la ayuda de Dios somos buenos. Cuando somos débiles somos fuertes. Nosotros no sabemos, pero Dios sí. Y si nos dejamos guiar por Dios, Él es el creador. Él nos pone como mayordomos, Él confía en nosotros, Él nos ayuda a administrar. Entonces no depende de nosotros. Entonces eso sí ya prohibidísimo decir, es que no soy bueno para las finanzas, ¿vale? Dice Leo y Karen por acá, una vez invertí en un libro sobre finanzas para regalárselo a un familiar que estaba muy endeudado y fue súper fuerte porque lo que me respondió cuando le di el regalo del libro fue que él no necesitaba leer nada, sino que necesitaba algo que de verdad le resolviera el problema de sus deudas. Precisamente por eso estaba endeudado. ¿Ok? Entonces es normal y fíjate, es curioso porque a veces queremos ayudar, pero las personas no quieren ser ayudadas. Y ahí Jesús nos da unas enseñanzas bien fuertes porque se le acercaba una persona, un ciego, ¿no? O un paralítico.
Y Jesús les preguntaba, ¿qué quieres? No llegaba a Jesús luego a sanarlos. Les preguntaba, ¿qué quieres? ¿Sale? Entonces nosotros muchas veces también andamos ahí queriendo ayudar a todo el mundo sin preguntarles si de verdad quieren. Yo por eso a ustedes les pregunté cómo quieren que les diga, si les hablo quedito, si les hablo fuerte, si les digo las cosas como son. Ya ustedes dijeron, no, hombre, sí, como son, así directo, sin azúcar. Entonces, pero es bueno preguntar a alguien antes si necesita ayuda y ya. Súper. Ustedes lo que solo quieren dinero y Dios llega de mil formas, sí, y no es la solución, ¿sale? Y pobre pero honrado, y fíjense, hay que tener cuidado con esto porque sí hay versículos que hablan que es mejor ser pobre, ¿no? Que ser rico y irte al infierno, pero hay algo mucho mejor, es mejor ser rico y honrado, como que a veces contraponemos, ¿no? O sea, los ricos son deshonestos y los pobres sí son honrados. No es cierto, hay de todo. O el dinero no compra la felicidad. Ah, entonces los pobres son felices. Pues no, tampoco. Pobreza y felicidad son cosas distintas. Es como manzanas y celulares. No tienen nada que ver uno con ni siquiera peras y manzanas, ¿eh? Porque peras y manzanas son frutas. No, aquí es manzana y celular. No se comparan. El dinero es una cosa, la felicidad es otra. De hecho, híjole, lo iba a preparar para hoy, pero se me olvidó buscarlo ahí a ver si algún voluntario me ayuda a buscar en el Twitter, bueno, en el X de Elon Musk. Me parece que fue o el 5 de febrero o el 25 de enero. Elon Musk, uno de los hombres más ricos del mundo, publicó: el dicho que dice que el dinero no compra la felicidad es cierto. Su matrimonio destruido, algunos de sus hijos también desorientados. Estaba muy cerca de su amigo Donald Trump cuando llegó a ser presidente, ya no. Entonces sus relaciones destrozadas. Tiene muchísimo dinero, ¿ok? Pero el dinero no compra la felicidad. Ahora, no caigamos en el error de decir, pues entonces voy a ser pobre para ser feliz, porque tampoco va por ahí. La felicidad, el gozo, es un fruto del Espíritu Santo, es decir, es un don de Dios. Cuando tú obedeces a Dios y cuando sigues sus mandamientos, eres feliz, vives en paz, eres abundante, no te hace falta nada. ¿Sale? El problema es que le asignamos nuevamente ese poder al dinero. En lugar de que sea el Espíritu Santo el que te da la felicidad, creemos que el dinero nos da la felicidad. Y ojo, porque muchas veces pasa. ¿Alguna vez te has ganado un premio? ¿Alguna vez has cerrado un buen proyecto y te pagan? Y nos emocionamos, ¿ok? Pero no hay que confundir esa sensación, ese placer, que es normal y es natural y no está mal, ¿eh? Si te ganas la lotería, pues obviamente vamos a brincar todos de gusto, ¿ok? Pero no confundamos ese placer con una felicidad. La felicidad es constante, la felicidad trasciende, el placer es temporal. Además, ¿sabías que los que se ganan la lotería, hay un estudio, los que se ganan la lotería, el Melate, el premio mayor, el que quieras, 7 años después, esa es la estadística, 7 años después están peor que antes de ganarse ese premio, porque el dinero no cambiaron su manera de pensar. Si a una persona que no se sabe administrar le das más dinero, pues va a gastar más, se va a endeudar más y va a terminar peor. Tal vez por eso Dios no te lo ha dado, no lo sé, ¿no? Y ahora que estamos poniendo en orden nuestras finanzas, pues tal vez ahora sí, ¿sale? Porque ya no lo necesitamos y porque vamos a saber administrarlo. A ver, dice por acá Miriam, yo tuve un accidente y mis deudas se inflaron, justo, y vamos a hablar de eso porque son imprevistos, ¿sale? Efectivamente perdí la fe totalmente y todo fue de caída. Ahora quiero tener fe en saber cómo resolverlo. Y felicidades, Miriam, por estar aquí. Se requiere valentía, se requiere valor, gracias por compartirlo. Y déjame decirte que hay esperanza. O sea, no hay nadie más grande que Dios. Y la deuda es nada para el creador del universo. Así sea una deuda millonaria, ¿ok? Entonces tú no te preocupes. Exacto, como dice aquí Raúl, tus deudas ya han sido resueltas. Jesús ya pagó por ellas.
El engaño del enemigo es hacerte creer que no vales, que debes, que te equivocaste, que no hiciste bien las cosas, que no te lo mereces, que fue un castigo y un montón de engaños psicológicos, engaños mentales y emocionales para alejarte de Dios. ¿Sale? Entonces no caigamos en el juego del enemigo. Tú eres hija de Dios, eres amada, eres bendecida, así como decía la alabanza del principio. Jesús ya pagó por tus deudas y vamos a crear las estrategias para que en el mundo físico se materialice. Pero primero debemos entenderlo en el mundo espiritual. Cuando tú eres libre de la deuda en el mundo espiritual, cuando renuncias a esa angustia, a esa presión de decir, tengo la deuda, no sé qué voy a hacer. Esa es una atadura espiritual donde el enemigo te tiene amarrado emocionalmente, ¿eh? Y obviamente espiritual, pero no físicamente, porque el dinero abunda en este mundo. Hay muchas maneras de resolverlo y vamos a ver algunas estrategias infalibles para que puedas salir de deudas. Pero Dios hace milagros también. Entonces, requerimos primero ser libres, reconociendo que la libertad nos la dio Jesús ya en el mundo espiritual, desechar cualquier opresión, cualquier angustia, ansiedad, temor, el miedo. El miedo es la emoción. ¿Sabías que el miedo es la misma intención que la fe, nada más que en sentido opuesto? O sea, cuando dicen, no, es que no tengo fe, ¿tienes miedo? Entonces sí sabes tener fe, nada más que la estás enfocando en lo opuesto. Me van a operar, y si sale mal, y si esto, y si ahí estás teniendo fe en lo negativo. Lo que hay que hacer nada más es cambiarlo en lo opuesto. ¿Ok? Me va a ir bien, Dios va a bendecir los médicos, va a guiar sus manos, al anestesiólogo, todo va a estar bien. Eso es fe, es la misma emoción, entonces no necesitas tener una gran fe. Perfecto. Súper bien. Dice, y en el caso de un departamento, casa que es una deuda súper grande, no puedes tenerlo hasta que juntes para pagarlo de contado. No, de hecho, o sea, sí, siempre lo mejor es pagarlo de contado, como bien menciona Carlos, pero al ser de las deudas más bajas, o sea, el crédito hipotecario normalmente es de las deudas más bajas, hay que hacer un presupuesto, ¿ok? O sea, la hipoteca sí puede ser una deuda aceptada para comprar un inmueble, pero hay que hacer un presupuesto para que puedas aportarle más a capital, reduzcas los intereses y reduzcas el tiempo y por lo tanto lo que vas a terminar pagando por esa casa o departamento. ¿Sale? Dice Miriam, sí, eso me pasó. Es normal, ¿eh? Es parte de, y como les he dicho, si te lo puedo explicar es porque ya pasé por ahí no una, sino dos, tres veces y pues se siente horrible estar en la depresión y alejarse de Dios y sentirnos así. ¿Por qué crees que el enemigo es el que nos culpa? Porque, porque nos aleja de Dios de una manera tan sutil que nos hace sentirnos culpables a nosotros mismos y por consecuencia enojarnos con Dios. Entonces, Dios no está enojado con nosotros, Dios nos está buscando en todo momento, Dios está abierto de brazos para recibirnos nuevamente. Lo que tenemos que hacer simplemente es entregarnos a Él y renunciar a esos engaños. ¿Sale? Ok, entonces esas son algunas de las creencias que, bueno, ya conocen a el mito, ¿ok? El diminutivo de Elmo, y son las falacias, las mentiras, la cultura popular que creemos verdad, pero que realmente son mitos. Entonces vamos, ya hablamos el mito de las deudas. ¿Ok? Entonces cuidado con las deudas. Si todavía tienen alguna duda, pueden repasar la lección, ahí está la grabación. Ahora vamos a ver los mitos respecto al dinero. Por ejemplo, cuando me retire, las cosas mejorarán. ¿Alguien ha pensado eso? O tal vez no cuando te retires, pero ahora que me gradúe, las cosas mejorarán. Ahora que me titule, ahora que haga la maestría, ahora que me cambie de trabajo, ahora que consiga inversionistas, ahora, y estamos esperando en el futuro para que algo pase y entonces va a mejorar. Ahora que me reconozcan, ahora que me suban el salario, ahora que este cliente me acepte la cotización, ahora que...
Y ojo, estamos buscando nuevamente que algo mejore por el dinero. Y otra vez le estamos dando el poder al dinero. Mejor analicemos qué es lo que el día de hoy no me tiene contento, qué me preocupa el día de hoy y busquemos sanidad emocional en Dios. Y cuando entonces ya no necesitemos que mejoren las cosas, ojo, no porque no queramos mejorar. Dios nos invita siempre a esforzarnos, a seguir la carrera, a ir hacia adelante, a ser mejores, a buscar la plenitud, a la estatura de Jesús. Claro que quiere que mejoremos, pero no que vivamos angustiados y tristes porque no lo hemos alcanzado. Pablo dice, no, no que yo lo haya alcanzado ya, pero sigo. Y lo dice con energía, lo dice con alegría. No dice, no, pues no lo he alcanzado y aquí estoy buscando. Entonces, no esperemos que las cosas mejoren a través del dinero, sino hagamos que el día de hoy sean mejores, porque estamos con Dios, porque confiamos en Él, porque nos sentimos agradecidos y entonces las cosas mejorarán. Porque ¿qué pasa? La realidad es que nadie vendrá en tu defensa, tus finanzas son tu responsabilidad y aunque se complete ese proyecto, esa jubilación, esa pensión, eso, vas a tener un placer temporal, pero si no resolviste las necesidades emocionales y espirituales, vas a seguir creyendo que te hace falta algo. ¿Sale? Dice Elmi, ouch. Elmi, de hecho, está apoyando como moderadora, como voluntaria en sanidad, en relaciones. Entonces, ahí estamos dándole por todos lados, ¿verdad, Elmi? La clave es que te sientas bien el día de hoy. Si no te sientes bien el día de hoy, la respuesta no es el dinero, nunca va a ser el dinero. Ese es el mayor engaño del Dios del dinero. Me necesitas, te dice el Dios del dinero. Sin mí no vas a ser feliz, sin mí no lo vas a lograr, sin mí no puedes vivir. Por eso es un Dios, porque, híjole, y es que nos engaña tanto que de verdad creemos que así es. Para una enfermedad, para un accidente, para esto, y creemos que necesitamos el dinero. No es cierto. Más bien analicemos lo que creemos necesitar, porque es nuevamente una creencia, y entreguémoselo a Dios. Qué bueno, Ana, gracias a Dios y gloria, gloria a Dios, que sea su espíritu el que nos traiga esa paz. Entonces, ¿qué dice la estadística? ¿Ok? A los 65 años, normalmente hay personas que siguen trabajando, hay personas que ya no trabajan, pero dependen de alguien más, hay personas que ya van a estar en la presencia del Señor, fabuloso, es lo mejor, y va a haber personas que son libres financieramente hablando, es decir, que ya no necesitan trabajar y que no dependen de alguien más. Ninguno de ellos es bueno ni es malo, salvo el de estar en la presencia del Señor. ¿Ok? Pero si tú sigues trabajando por gusto, fabuloso. Si dependes de alguien más, pero está bien contigo y con los demás, también está bien. O sea, no es bueno ni malo, ni negativo, ni es pecado, ni nada, ¿ok? El problema es la desigualdad que vivimos el día de hoy. El 40% de la población, después de los 65 años, necesita seguir trabajando. Y sobre todo los que somos después de la ley 97, porque ya no hay pensiones, ya ahora son afores y pues no va a alcanzar y va a haber que seguir trabajando, ¿no? 35% depende de alguien más, entonces el 75% está de este lado, en la presencia del Señor el 15, digamos el 90, y solamente el 10% van a ser libres financieramente hablando. Ahora, esto sucede cuando dejamos que las cosas pasen, cuando no tomamos responsabilidad de nuestras finanzas. Entonces, si siguiéramos la estadística, aquí un poquito rudo, pues de los 48 que estamos conectados, solamente 5 personas serían libres financieramente hablando. ¿Quién dice yo? A ver, los primeros que pongan yo en el chat van a ser los 5 que tengan esta libertad. Dice rapidísimo, ¿no? Eso. Ya, hasta ahí, nada más eran 5. Ya se pasaron, los demás no, no se crean. No depende de eso, ¿ok? Depende, obviamente, de que pongamos en práctica lo que estamos aprendiendo. Porque pues hay más gente allá afuera, entonces no todos los que estamos aquí vamos a hacer ese 10%, ¿vale?
Ahora, otro mito. Este proyecto es una buena inversión. Este negocio es una buena inversión. Invertir en este fondo de inversión es una buena inversión. Y muchas veces, sobre todo cuando alguien de confianza nos recomienda algo, nos invita a algo, nos dice, descárgate esta aplicación o ven a esta reunión informativa o conéctate a este Zoom de un proyecto y es alguien de confianza, creemos que ya por eso es buena inversión. Cuidado, porque muchas veces las quiebras económicas vienen por un fraude, por un mal negocio, por una mala decisión económica. La realidad es que la mayoría de las personas no sabe medir, no sabe sacar, calcular el rendimiento de una inversión para saber si es buena o no es buena. ¿Cómo sabemos si un proyecto es bueno? Recuerdo hace tiempo que una persona me dice, oye, es que emprendí un negocio y me está yendo súper bien. Dije, a ver, platícame de qué es tu negocio. Y estaba haciendo congeladas, ¿no? Entonces dije, ah, padrísimo, porque es algo que haces rápido, las puedes vender y más. Y le digo, cuéntame, ¿cómo sabes que te está viendo? No, pues todas las que hice, las vendí. Me dice, las vendí a 10 pesos y vendí todas. Le dije, ¿y cuántas hiciste? No, pues hice como 300. Oye, no, pues sí, buenísimo. ¿Y cuánto te costó hacerlas y cuánto tiempo le dedicaste? Ay, no, no saqué las cuentas. Muchas veces gastamos más de lo que de lo que ganamos y creemos que fue buena inversión. Ese fue un caso de unas congeladas, pero ahora vamos con un caso de un profesionista. Un familiar muy cercano, un día me dice, oye Samuel, bueno, no me dice Samuel, ¿no? Me dice, oye Sammy, ¿me ayudas a hacer un análisis financiero? Y yo, sí, claro. Dice, es que siento que mi consultorio dental pues como que no despega, no va bien, como que tengo muchos gastos. Y entonces le dije, no te preocupes, vamos a hacer el estudio, a ver, cuéntame, ¿no? ¿Cuánto pagas de luz? ¿Cuánto pagas de gas? ¿Cuánto pagas de la renta, el consultorio? Tenía dos asistentes porque trabajaba dos turnos, entonces decía, trabajo mucho y no veo dónde está el dinero. Trabaja dos turnos, que gastos de técnico, gastos de material, gastos por aquí, gastos por allá, ¿ok? Luego, a ver tus pacientes, ¿cuáles son tus ingresos? Y ya, un simple análisis en inglés se llama P&L, ingresos y egresos, un flujo de efectivo, ¿vale? Y cuando terminé de hacer el estudio dije, híjole, a ver cómo se lo digo. Y le apliqué la que les dije a ustedes, oye, ¿cómo quieres que te diga? ¿Quieres que te diga la verdad? ¿O quieres que te lo maquille y te diga las cosas así bonitas? Me dijo, no, dime la verdad. La verdad, la recomendación es que cierres tu consultorio. Estás perdiendo dinero. Estás trabajando de a gratis. Tu consultorio lo subsidias con el departamento que estás rentando. Y con la renta del departamento estás pagando las pérdidas de tu consultorio. Me dijo, no, estás loco, ¿cómo crees que voy a cerrar mi consultorio? Es a lo que me dedico, mis pacientes, pero financieramente hablando era lo mejor porque era pérdida mes tras mes. Y entonces le di otra opción. No quieres cerrar tu consultorio. Y esto nada más fue decisión, o no, ni siquiera decisión, sino recomendación económica, ¿eh? No, no tiene nada que ver con lo espiritual ni nada, sino recomendación económica, ok. Entonces sube tus precios al doble porque estaba regalando su trabajo. Y me dice, no, ¿cómo crees? Si lo subo al doble se me van a ir los clientes. Digo, pues está bien, porque te van a quedar solo aquellos que sí valoran tu trabajo y te pagan lo necesario, entonces vas a trabajar menos, vas a ganar más, no vas a tener tantos gastos y te va mejor. Al final no lo hizo, ya después lo fue haciendo progresivamente, pero esta historia la he visto en todo tipo de negocios y en cualquier nivel socioeconómico, ¿ok? Y en cualquier nivel de estudios, que por no hacer, si dice Cruz, Daniel, yo quiero que me ayuden a hacer un estado, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, de hecho se llama presupuesto, presupuesto es en forma personal, pero ese mismo lo puedes hacer para tu negocio, para tu empresa, para tu corporativo, para tu transnacional, para tus inversiones, y es algo bien sencillo de hacer, pero que no sabemos y estamos creyendo que es un buen negocio cuando a veces podemos disfrutar de la vida sin tener pérdidas. Entonces, lo vamos a estar haciendo. Ahora, para que se lleven algo práctico, ¿cómo se calcula el rendimiento? Vamos a hacer una formulita muy sencilla
para ver cómo saber si un negocio es buen negocio, cómo saber si una inversión es buena inversión. ¿Ok? Cuando se puede intervenir, les podemos... Sí, claro, si gustas de una vez, Leo y Karen, adelante antes de explicar la fórmula. Hola, hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, no, lo que queríamos compartir pues, de nuestra experiencia, nosotros tenemos un emprendimiento gastronómico Ok. y pues claramente el tema de precios, de costos y esto, pues es un tema que es bien delicado al momento de tener negocio, pero digamos que esto que se menciona como del miedo a de pronto cuando uno se da cuenta que los números no dan, subir precios, etcétera, o sea, como que literalmente es como un miedo, porque ocurre que hay veces que, o sea, como que queremos meternos en la mente del cliente y de una vez como que decir de allá para acá, como no, no me van a comprar esto porque el precio que le tengo que poner, sí, o sea, como que nos da ese miedo. Pero una de las cosas que nos ayudó como a salir adelante, y pues bueno, ahí sí se lo tengo que agradecer a Tata, mi esposa, porque pues ella sí es como más aguerrida en ese sentido, fue poder decir, esto no va a dar, esto no va a resultar si seguimos manejando estos precios, tenemos que subir los precios, porque si no, mejor cerremos. Y bueno, pues vencimos ese miedo y comenzamos a manejar mejor los precios, a mirar pues de manera más responsable los estados de cuenta y pues de los 2 años, casi 3 años que llevamos, gracias a eso, pues pudimos comenzar a ver mejores resultados y pues también vimos que la gente, o sea, cuando se da cuenta que se les ofrece cosas de calidad, incluso a veces ni piensan en el precio, simplemente pagan y ya. Entonces, un ejercicio bien interesante y fue ese como haber perdido el miedo a lanzarse al vacío, como se dice, y más que nada como tener la fe de que sí, Dios pues nos iba a respaldar y pues gracias a Dios que de verdad que hemos visto su respaldo. Era eso. Oso, muchas gracias por compartir y qué bendición que pudieron cambiar ese miedo por confianza, ¿no? Y nuevamente la clave, o sea, el miedo viene porque estamos confiando en nosotros mismos y entonces creemos que nos podemos equivocar. Y sí, y seguro nos vamos a equivocar, pero si ponemos el proyecto, si ponemos el negocio, si ponemos cualquier asunto en las manos de Dios, el miedo desaparece porque ya no depende de nosotros, ya depende de Dios. Y por otro lado, le dieron ahorita una enseñanza muy importante. En el mundo, este universo es infinito. Dice que en la viña del Señor hay de todo y para todos. ¿Ok? Entonces, si tú vendes ropa, por ejemplo, hablemos de unos pantalones, unos jeans, unos pantalones de mezclilla. ¿Ok? ¿Cuánto cuestan unos pantalones de mezclilla? Pues depende de dónde los compres. ¿Tú crees que si voy, los que sean de Ciudad de México, si voy a las pacas de ropa en Santa Marta, ¿tú crees que un pantalón de mezclilla lo pueda conseguir en 10 pesos? ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? ¿Alguien ha escuchado de las pacas en Santa Marta? Lo puedo conseguir hasta más barato de 10 pesos. ¿Están de acuerdo? ¿Me dan la razón? Aquí Cintia, Elizabeth y Mari ya dijeron que sí, en 10 pesos un pantalón de mezclilla. Ahora, ¿qué pasa si me voy al Palacio de Hierro de Molière en Polanco y me voy a la tienda True Religion o Seven o Gucci y me compro unos jeans, unos pantalones de mezclilla? ¿Creen que unos pantalones de mezclilla me cuesten 3,000 con descuento, eh? O sea, con barata, Buen Fin, o sea, 6,000 pesos para arriba, ¿eh? Y hay pantalones de mezclilla de 15,000 y de 20,000 pesos. En la misma ciudad, ojo, en la misma ciudad. Ya no hablo de otro país, ya no hablo del otro lado del mundo, en la misma ciudad.
Entonces, el problema no es el dinero. Y roto, exacto, igual de rotos, ¿no? Eso estuvo buena, ¿no? Los de la paca no están rotos, los de marca sí los venden ya rotos. Entonces, no importa eso. El problema es cómo te sientes hablando o vistiendo o comprando cada una de las cosas. Y no está mal ni uno ni otro, ¿eh? Ojo, no hay juicio. Si en tus posibilidades está comprar en la tienda que quieres comprar, adelante, lo puedes hacer mientras estés dando tu diezmo, mientras estés con tu presupuesto, mientras estés siendo generoso, es válido. Porque también está el otro extremo, ¿no? Entonces voy a ahorrar, me compro los de 10 pesos, pero no doy diezmo porque no me alcanza y me compro lo poquito. Es lo mismo, eres igual de avaro que el que sí tiene dinero y no da diezmo. Entonces no importa de eso, ¿sale? A lo que voy es que hay de todo. Escuelas, hay escuelas públicas buenas que son gratuitas. Yo recuerdo que un día acompañé a mi esposa que estaba estudiando en la UAM, estudié ahí por un semestre, y le daban desayuno y comida por 3 pesos. Y yo así de, ¿qué? O sea, ¿de verdad eso existe? ¿No? Y enfrente estaba el TEC de Monterrey y te comprabas unos chilaquiles en 200 pesos, ¿no? Entonces, nuevamente la diferencia abismal cruzando la cuadra. Entonces, y no está mal porque había gente del TEC que con 200 pesos sentía que no tenía dinero y había gente que con 3 pesos sentía que no tenía. Entonces, las emociones son las mismas, pero nunca es la cantidad de dinero. Eso es a lo que voy. Si te sientes pobre o te sientes rico, es una percepción. Siempre va a haber alguien más pobre y siempre va a haber alguien más rico. Siempre. Entonces, la pregunta es, ¿cómo te quieres sentir y qué dice Dios de ti? Dios dice que eres rey, reina, que eres real sacerdocio, que eres pueblo escogido, que eres su hijo. Entonces, ¿por qué crees que eres pobre o que no tienes o que no te alcanza o que te falta o que no sabes y demás? Le estás creyendo al padre equivocado. Nada más es eso. Es un cambio de mentalidad, nuevamente, es una transformación de nuestro entendimiento. ¿Ok? Claro, hasta aquí. Gracias, gracias por compartir, porque salen ideas, salen testimonios. Entonces, si vas a vender desayunos o vas a vender comida, depende. Puedes vender comida a domicilio en cualquier precio que quieras y va a haber gente que te lo compre. Así como hay gente que compra jeans de 20,000, de 3,000, de 6,000, de 10, de 20, o sea, de todo el espectro. Casas, hay casas de todo el espectro. Carros, hay carros de todo el espectro. Hay carros chinos ya de 20,000 pesos, creo. Ya los pides por internet, te llegan, los armas. Motos, hay motos de todos los valores. Hay motos que valen más que una casa. Entonces, hay bicicletas que valen más que un carro. Entonces, hay de todo, ¿me explico? O sea, el punto es que nunca le pongas un freno, nunca le pongas una razón de ser al dinero, porque puedes encontrar de todo. Sale. Seguimos. Entonces, ¿quieren saber cómo calcular el rendimiento de una inversión para que cuando te digan esto vale la pena, sepas si sí es o no es? El rendimiento es un porcentaje, es un número que se obtiene dividiendo la ganancia, es decir, lo que te regresa, lo que obtienes, entre la inversión. Es una división, lo que ganas entre lo que inviertes o lo que gastas o lo que te costó. ¿Ok? Y esa división la multiplicas por 100 para que te dé un porcentaje, es decir, un número entre 0 y 100 te va a dar. Ahora, la ganancia hay que sacar la ganancia real, porque muchas veces ya hablando de negocios, pues hay impuestos y tienes que pagar impuestos o tienes que pagar empleados, nómina y demás, ¿no? Entonces la ganancia es realmente la utilidad, lo que te queda después de pagar todo lo que conllevó hacer ese negocio. Y en la inversión, de igual manera, tienes que considerar todos los gastos, no solo los gastos directos, sino también los gastos indirectos. Por ejemplo, tienes un negocio de comida
el gas para cocinar o la electricidad, si usas parrilla eléctrica, es un gasto también que tienes que ponérselo a ese negocio. Porque muchos dicen, no, pues mira, compro alitas, ¿no? Y las vendo. Entonces las compro en el Costco, la bolsa de alitas, las pongo a freír, abro mi ventana y pongo mi puesto de alitas y las vendo en tanto. Y estás sacando nada más lo que te costó en el Costco contra lo que lo vendes. Pero muchas veces no estás contemplando las salsas o los desechables, la gasolina para ir o el transporte para ir y regresar, la luz, tu tiempo. Entonces es importante considerar todos los gastos. Exacto, esa es la pregunta clave, para allá íbamos, Leo. ¿Cuándo se considera que es buen rendimiento? Pues tenemos que compararlo contra otras inversiones. Entonces, la forma sencilla de compararlo en México es contra cetesdirecto.com, que este es el valor de referencia para una inversión. ¿Qué son los CETES? Ya lo veremos después, pero básicamente es sin hacer nada. Tú depositas desde 100 pesos en esta plataforma que es del gobierno, que es de las formas más seguras que hay para invertir en México, y te pagan 7.37% en un año. ¿Ok? Esta es la tasa de referencia. Digamos, cualquier valor por debajo de esto no es buena inversión. Tiene que estar por arriba de esto. De hecho, yo recomiendo que si es un negocio, pues esté por arriba del 15 o del 20 por el esfuerzo que conlleva y por el riesgo que tiene el negocio. Aquí es casi sin riesgo, no es que no haya riesgo, porque siempre que hay inversión hay riesgo, ¿ok? Pero aquí es, ganas este 7% sin hacer nada. ¿Qué quiere decir? Que si tú metes 1,000 pesos, vamos a hacerlo con 100 para que sea sencillo. Si tú metes 100 pesos, después de un año vas a tener 107 pesos con 37 centavos, ¿ok? Sin hacer nada. Entonces, podemos hacer un ejercicio. cetesdirecto.com. Sí. Entonces, si nos regresamos acá, ok, vamos a poner este negocio de las alitas, ¿no? Entonces tú dices, pues compré y me costó 2,000 pesos. Ok, este es mi costo. Ok, y lo voy a vender en 2,100. Por poner un ejemplo así sencillo. Ok. ¿Cómo sacamos el retorno de la inversión o en inglés, Return of Investment, el ROI? Sería dividir la ganancia, que son 100 pesos, entre el costo, 2,000, y multiplicarlo por 100. ¿Cuánto da eso? 100 de ganancia entre 2,000 por 100 nos dio el 5%. ¿Qué quiere decir? Que la ganancia fue muy pequeña. Ganaste el 5% que tú dices, oye, pero gané 100 pesos de cada 2,000 que invertí. Sí, pero si lo hubieras metido en CETES, pues te hubiera dado más. Ahora, depende porque esto es anual. ¿Ok? Si estos 100 pesos los puedes ganar diario, pues entonces sí conviene, porque esto lo tienes que multiplicar por cada día. Esto siempre se toma como referencia al año. ¿Cuántas veces al año puedes darle la vuelta al dinero? Pero si es, por ejemplo, la inversión en una casa. Sí, de hecho los CETES te dan ganancia diaria. Si tú depositas y no compras CETES, se queda en un fondo que se llama Bondía y te está dando rendimientos diario. Y lo puedes retirar de un día para otro. No inmediatamente, sino de un día para otro. Por ejemplo, hay quienes dicen, comprar una casa es una buena inversión. Alguien una vez me dijo, es que compré un terreno en 200,000 pesos. Este fue el costo. Lo vendí en 350,000 pesos, pero 10 años después. ¿Ok? Igual, no se preocupen ahorita por los números. Para eso está por aquí también Carlos, está Oscar, está
¿Quién más? Marlene también nos puede apoyar. O sea, tenemos un equipo de voluntarios impresionante que podemos estarlos apoyando. Está Raúl, aquí está Raúl Ceja. Dice Raúl, oye, en algún momento llegué a escuchar de las inversiones a plazo en instituciones bancarias. ¿Cuál es tu opinión acerca de estas? Dime el CAT, en ese caso sería el GAT, ganancia anual total, y te doy mi opinión. Normalmente están por abajo de CETES, casi por ley. Ok, entonces yo hasta pondría el reto, si encuentras alguna bancaria que esté por arriba de CETES, no hombre. Yo alguna vez lo hice ahí, luego Carlos te paso el tip. Encontré, ¿cómo se llama este fondo? Interacciones. Fondo Interacciones, había un fondo que daba un rendimiento, pero cuando quise invertir y fui a sucursal y todo, me dijeron, no, eso es privado, lo tenemos que publicar por ley, pero no puedes invertir tú. Y yo, entonces no están siguiendo bien. Pero normalmente están por debajo, ¿ok? Entonces, rápido, este ejercicio, ¿cuál fue la ganancia? 150,000 pesos, ¿ok? Entre la inversión, que fueron 200,000, por 150,000 entre 200,000 por 100. Nos da 75% y tú dices, oye, no, pues estuvo altísimo. Sí, pero fue 10 años. Lo tienes que sacar por año. Entonces lo dividimos entre los 10 años y nos da el 7,5%. ¿Qué pasó con esta persona que compró el terreno en 200,000 y lo vendió en 350,000 pesos 10 años después? Pues su dinero no perdió su valor, pero no fue una buena inversión. O sea, le sirvió porque fue un ahorro realmente, ¿ok? Dio lo mismo que si lo hubiera tenido en CETES. Sí, justo, para allá vamos en las últimas sesiones de esta primer parte, veremos aquellas fintech que justamente para poder captar clientes están pagando más que los bancos. Ahorita la que sigue pagando más hasta el día de hoy sigue siendo Didi con el 16, pero ya va a bajar al 15. Luego, Ualá ya bajó, está dando el 15 actualmente. Y luego Nu, el 13, y así se van. Entonces, sí hay otras opciones que dan, pero están limitadas a 20,000, 25,000, exacto. Sí, o sea, de que las recomiendo, sí, para tener un ahorro. O sea, si tienes esa cantidad, métela ahí. Yo lo tengo, o sea, yo las tengo topadas, ¿no? Tengo los 10,000 en Didi, los 30,000 en Walla, para estar sacándole el máximo rendimiento a esas inversiones. Y si pago mantenimiento cada año, pues exacto, si aquí en los gastos el terreno le generó gastos, ¿no? Entonces hay que incluirlos. O lo vendió en esto, pero pagó una comisión de venta, hay que incluirlo y ahí es cuando ya te das cuenta que tal vez no era tan buen negocio. Entonces, este es un cálculo rápido. Ahora, ojo, recuerden que es orarlo, preguntarle a Dios a través de su palabra y pedir consejo. Ha habido personas que toman este curso y les llega un mensaje de WhatsApp o les aparece una publicidad en internet, se emocionan por las inversiones y demás porque ven los números, no lo oraron porque les metieron presión, no lo pusieron en las manos de Dios, no preguntaron consejo, no pidieron opinión, invirtieron y perdieron su dinero. Entonces, mi invitación es a que si a partir de ahora te invitan a un negocio, a una inversión, tienes dudas sobre algún emprendimiento o cualquier cosa relacionada por dinero, pidas consejo en el grupo. Con toda confianza estamos para servirte y que ahí puedas decir, oigan, me llegó esta inversión, ¿qué opinan? Me llegó este proyecto, ¿qué opinan? Y te vamos a dar ahí una opinión sincera, ¿vale? Y después de ponerlo en oración y demás, pues ya puedes tomar una decisión para evitar problemas, fraudes, engaños y demás, ¿sale? Súper. Entonces vamos a terminar porque, híjole, cuando se juntan las ganas el hambre con las ganas de comer, ¿no? Tú queriendo ganar dinero para salir de la pobreza mental, para aparentar que vales más y tantas necesidades emocionales que a veces tenemos, y llega alguien a invitarte a un proyecto donde te vas a hacer rico de manera fácil y rápida, pues caemos, ¿no? La realidad es que esto no existe. O sea, la probabilidad de que con un proyecto te hagas rico de manera fácil y rápida es muy baja.
La realidad es que nadie logra un ingreso considerable sin esfuerzo y dedicación. Ahora, hay quien me puede decir, oye Samuel, por ejemplo, aquí está B que me conoció en algún negocio, donde en 3 meses logramos un ingreso impresionante. O sea, de 0 a 10,000 dólares mensuales lo logramos en 3 meses. Y entonces se pronostica o más bien se promociona como un caso de éxito. Y si Samuel pudo, todo el mundo puede. Lo que no sabían es que, aunque empecé de cero, llevaba 15 años de experiencia haciendo negocios similares. ¿Ok? Entonces, realmente no me tomó 3 meses. Me tomó una experiencia de 15 años más 3 meses. ¿Sale? Entonces, cuando tú escuchas, no, es que Mark Zuckerberg, ¿no? Se hizo rico de la noche a la mañana. Sí. Facebook, ¿sabes cuántos años tiene Facebook? Investíguenlo. Chequen ahí cuándo se fundó Facebook. Pregúntenle a ChatGPT. ¿Por qué Mark Zuckerberg el día de hoy es multimillonario? Facebook se fundó, miren, justo acaba de ser su cumpleaños, 4 de febrero del 2004. O sea, Facebook tiene 22 años. No fue de la noche a la mañana. Netflix, ¿cuándo se fundó Netflix? En 1997. O sea, tú ves Netflix y dices, wow, ya es un super negociazo y tiene poquito que se hizo, no, poquito que se hizo viral, que se hizo masivo, global, que llegó a México, que te enteraste, que estaba disponible con las Smart TVs, pero Netflix se fundó en 1997, tiene 29 años. Entonces, no existen los éxitos de la noche a la mañana, ¿vale? Súper. Entonces, ¿qué tenemos que aplicar acá? Diferentes principios. Uno de ellos es el principio de la perseverancia. ¿Cuál es el principio de la perseverancia? Es un principio bíblico, no viene como tal así. O sea, hay varios textos que hablan de la paciencia, ¿ok? Pero la perseverancia es ser diligentes, es decir, ser constantes, mantenernos en el camino, avanzando, confiando, haciendo, pero en paz, con paciencia, confiando en Dios, que Él nos va a dar el resultado, que Él nos va a dar la ganancia, que Él nos va a resolver el problema, nosotros actuando, porque la fe que sirve es aquella que tiene obras. Por consecuencia, la fe sin obras, dice la palabra, es muerta. ¿Qué quiere decir? Que realmente no era fe, no existía. No puedes decir que tienes fe si no actúas. Entonces, no, yo creo que Dios me va a dar un trabajo. ¿Cuántos currículums has mandado? No, pues es que Dios me lo va a dar, sí, pero si crees que te lo va a dar, tú actúas, confiando en Dios, no en ti, no en el número de currículums que mandes. Tal vez mandas uno y ese te aceptan, ¿ok? Pero es paciencia y diligencia. El problema es que hacemos lo contrario, ¿no? Nos estresamos, nos angustiamos y no hacemos nada. Es justamente lo opuesto. Tenemos que estar en paz, en confianza, en tranquilidad y estar actuando. ¿Claros? No, hombre, Kentucky Fried Chicken, exacto. Tiene muchos más años y además una historia de perseverancia, de paciencia y diligencia. ¿Por qué? Porque al coronel Sanders, luego estudia su historia, puedes buscar ahí los videos, él tenía claro varias cosas. Es como Sylvester Stallone, no sé si sepas igual la historia de Sylvester Stallone, ya te dejo de tarea, hay dos historias para investigar. La del coronel Sanders de Kentucky Fried Chicken y la de Sylvester Stallone para hacer la película de Rocky. Y así te puedo contar un montón de historias de perseverancia, donde ellos dos tenían claro lo que querían. El coronel Sanders quería su receta original sin modificación y quería él ser la imagen, ¿ok? Y entonces llegaba con un restaurante y le decían, sí, pero lo vamos a cambiar. Sí, pero le vamos a hacer esto. Y él decía, no. ¿Por qué? Porque tenía paciencia. Si hubiera estado desesperado, al primero que le ofreciera lana, le iba a decir, tómalo ya, dame lo que sea, porque me urge el dinero. ¿Ok? Lo mismo con Sylvester Stallone. Él dijo, yo escribí esta película, pero yo voy a ser el protagonista. El estudio que quiera grabar la película tiene que aceptar que yo soy el protagonista. Y todos lo veían con la boca chueca y demás, y pues le decían que no, que no, que no.
Entonces sí, hay mil historias. J.K. Rowling, la escritora de Harry Potter. Entonces la clave es la perseverancia con paciencia, ¿sale? Es decir, actuar, pero en paz. ¿Claros hasta aquí? Súper. ¿Qué dice un libro de desarrollo personal que se llama El millonario de al lado, The Millionaire Next Door? Dice, el 80% de los millonarios en Estados Unidos lo hicieron lenta y consistentemente sin ganarse la lotería y sin heredar. Una vez al mes. Cuidado porque a veces creemos que para resolver nuestra vida necesitamos ganarnos la lotería o necesitamos heredar. El Y hay que sermón tener cuidado del, con eso. del monte. Un Dice, segundo. no, no, Sí, sí, no, no se necesita ganarse la lotería ni heredar para hacerse millonario, ¿ok? Hay que ser consistentes. Dice, ¿a partir de qué año un negocio debería superar el porcentaje de rendimientos de los CETES? Varía, porque no es una ley, aunque personalmente busco que desde el primer año, ¿ok? O sea, los negocios el día de hoy se mueven muy rápido, hay maneras de reducir costos y de buscar que el rendimiento venga desde el primer año. Pero normalmente un negocio tradicional se espera que a partir de 2 años ya esté en números positivos, pero no es una regla. ¿Ok? Súper bien. Mito, el seguro de vida con inversión me ayudará a retirarme rico. No tengo nada contra de los seguros, pero normalmente cuando es un seguro de vida con inversión es o un buen seguro de vida o una buena inversión, pero no los dos. Entonces, si quieres un seguro de vida, mejor contrata un seguro de vida y busca una inversión que te dé más que lo que te da el seguro de vida combinado. Es una buena estrategia que hacen las aseguradoras porque puedes retirar tu dinero y obtener ciertas ganancias, pero normalmente los rendimientos son menores que en otras inversiones. Sí, te da opciones para elegir, correcto. La tasa de referencia y la inflación Ah, claro, depende del país en el que estén. ¿Vale? La lotería y apuestas me harán rico. Fíjense, mi abuelo todos los domingos, no sé si los domingos, pero, o sea, los domingos creo que salen los resultados, ¿no? Pero a lo largo de la semana compraba su cachito y su melate, pero semana tras semana, tras semana, tras semana, tras semana, tras semana, tras semana. Nunca se ganó un buen premio. Sí tenía los, ¿cómo le llaman? Reembolsos o sea, que ganas para volver a comprar. Y a veces sí, yo creo que se ganó 500 pesos, algo así, pero nunca, reintegro, exacto. Era plan con maña para ver quién compraba lotería. No, no se crean. La revancha y la revanchita y el tris y la quiniela y demás, ¿no? Oye, si mi abuelo, en lugar de estar gastando cada semana en el melate, le hubiera metido a CETES con esa diligencia, ahí sí hubiera ganado, ¿sale? Entonces, es mejor invertir que andar apostando. Pagar los estudios o gastos funerarios por adelantado es buena inversión. Sí, hay de todos los casos, ¿no? No quiero hablar mal porque no podemos generalizar, pero sí, o sea, como inversión hay mejores inversiones, como seguros de vida valen mucho la pena, o sea, sí se recomienda tener un seguro de vida. Pagar gastos funerarios por adelantado o estudios por adelantado es buena inversión, pues ya sabes que si en la slide, aquí en la presentación está el mito, es porque esto es falso, ya te lo sabes. Hay que revisar los números, hay que hacer el análisis para llegar a una buena conclusión. Mito, no tengo tiempo de poner en orden mis finanzas, no tengo tiempo de hacer un presupuesto, no tengo tiempo de aprender nuevas habilidades. Es un mito. La realidad es que no puedes permitirte no hacerlo. ¿Ok? Hay que asignarle prioridad. ¿Qué significa la prioridad? Distinguir entre lo importante y lo urgente. Estamos acostumbrados a vivir siempre resolviendo lo urgente y no lo importante. Entonces, hacer un presupuesto es importante y lo estaremos viendo en la siguiente sesión. Así es que cancela lo que tengas que hacer el próximo lunes. Nos vemos acá a las 8 de la noche, hora de México. ¿Y cómo saber si necesitas hacer un presupuesto? Si tú tienes auto
y no llenas el tanque de gasolina porque no te alcanza, necesitas hacer un presupuesto. ¿Ok? Si le echas de a 100 pesos, de a 200 pesos y tienes que ir varias veces a cargar, es porque te hace falta un presupuesto. O si de repente no te alcanza para el transporte y andas buscando en los pantalones, en los sillones, a ver si hay dinero para el transporte, te hace falta tener un presupuesto. Si tienes menos de un mes de salario en tu cuenta, o sea, si no tienes un mes de ahorro por lo menos, te urge hacer un presupuesto. Si sacas dinero de una tarjeta para pagar otra, no, hombre, o sea, así ya te mega urge un presupuesto. Si pides prestado porque no te alcanza, pues también hay que hacer un presupuesto. Y si vives constantemente pensando que el dinero no te rinde, que no alcanza, que todo está muy caro, nos hace falta hacer un presupuesto. ¿Sale? Todo esto se va a resolver cuando hagamos el presupuesto y vamos a ir paso a paso. Dice Adriana, por eso es bueno buscar, por eso busca un asesor de seguro que no solo venda, sino te asesore correctamente. Yo conozco gente que le ha pasado todo lo contrario y agradece los seguros, por supuesto. ¿Ok? De hecho, hay un dicho muy bueno que dice, más vale tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. ¿Ok? Pero hay que analizar los números. Entonces, eso sí es importante. Un presupuesto, y esta frase me van a escuchar repetirla hasta el cansancio, los que ya han tomado este curso ya espero que se la sepan de memoria, pero un presupuesto es decirle a tu dinero a dónde se tiene que ir en lugar de preguntarle a dónde se fue. Si el dinero ya no es tu Dios, si el dinero ya no es tu amo, tú lo diriges. Tú eres señor del dinero, tú eres el amo del dinero, tú le das órdenes a tu dinero y le dices, el 10% va al diezmo, tal porcentaje va a mis gastos, tal porcentaje va a ahorro, tal porcentaje va a donativos, tal porcentaje va para mi familia, tal porcentaje va para comida, tú le dices a dónde irse. Pero si el dinero sigue siendo tu Dios, él decide a dónde ir si tú tienes que preguntarle a dónde se fue. ¿Ok? Entonces, el presupuesto más allá de un tema matemático es un tema espiritual, ¿sale? Es de quién tiene el control de quién. Ahora, obstáculos para hacer el presupuesto. Número uno, ignorancia, ¿no? No sabemos hacerlo, nadie nos ha explicado, lo hemos intentado y es complicado, nos pasan un archivo de Excel y no lo podemos hacer, descargamos una app y no la entendimos, contabilidad nunca llevamos, no nos gustan las matemáticas, entonces, número uno, ignorancia, pero hay otro obstáculo muy importante al que te vas a enfrentar, que es la búsqueda de aceptación. Es decir, vas a hacer un presupuesto y vas a decir, ya no voy a gastar más en esto. Y va a llegar la presión social, va a llegar la influencia y va a salir tu búsqueda de aceptación y decidimos salirnos del presupuesto por quedar bien con alguien más, por sentirnos mejor, por pagar la cuenta, por hacer la fiesta, por irnos de viaje, por mostrar el Instagram, por cambiar de carro, por X o Y, pero muchas veces es una necesidad emocional. Entonces te lo aviso porque es probable que suceda y en ese caso debes identificar que es un obstáculo y que es el Dios del dinero no queriendo que lo saques de tu vida. Te debe decir, oye, no, pero si me has servido tantos años, ¿qué vas a hacer sin mí? ¿Sale? Ah, ya hablaremos del diezmo. Para ver, te la respondo aquí, Cruz Daniel. ¿El 10% para el diezmo tiene que ser a fuerza a la iglesia o puedo donarlo a personas de escasos recursos o a alguien que lo necesite? Son cosas diferentes, ¿ok? Una cosa es el diezmo y otra cosa son los donativos o la generosidad o las ofrendas o la ayuda, ¿sale? Ahora, el diezmo es una decisión personal, no debe ser una imposición, no debe ser una obligación, ni debe ser a fuerza. El diezmo, ya que hablemos del presupuesto, podemos ahondar un poco más a detalle, pero el diezmo es una evidencia física de nuestra libertad espiritual, de que ya no somos esclavos del dinero y que podemos desapegarnos de ese 10%. Y en la Biblia sí se menciona que hay que darlo a la iglesia porque es como se mantiene, es como
Ya después, si estudias la historia de las tribus de Israel, había la tribu de Leví, que eran los sacerdotes, y no trabajaban. Se dedicaban exclusivamente al tema espiritual y aconsejaban y daban asesoría a todas las demás tribus. Y a cambio de eso, las demás tribus les daban el 10% cada una para que tuvieran lo mismo sin necesidad de trabajar, que realmente era un trabajo, ¿no? Entonces, el diezmo se da a la iglesia para que los pastores, los que colaboran ahí, que trabajan en la iglesia, los gastos de renta, de luz y demás se puedan pagar sin que la iglesia necesite ser un negocio o necesite el pastor ser un empresario o trabajar, ¿sale? Entonces, refleja nuestra obediencia, pero aquí lo vamos a llevar a un nivel más allá porque muchas veces por obediencia lo damos, pero los fariseos también diezmaban y estaban alejados de Dios. ¿Ok? Entonces la clave aquí va más allá del mandamiento, sino va de corazón. Pero sí, tienes razón, Cintia, es un reflejo de la obediencia. ¿Sale? Pero cuando logramos darlo por gusto, como dice, no por necesidad, sino con alegría, es cuando ya sabemos que estamos del otro lado, que ya no confiamos en el Dios del dinero. Dice Grecia, una vez escuché a un pastor en YouTube que decía que antes de dar el diezmo viéramos alrededor a quienes podríamos ayudar, porque a veces dábamos, pero tu hermano, tu papá, un familiar necesitaban. Sí, es que ahí entra otro principio, que de hecho ese lo vemos mucho en relaciones, ¿no? Que queremos estar bien con Dios, pero no estamos bien con nuestro hermano. Y hay un principio bíblico que lo explica. Dice, antes de traer tu ofrenda, ve y sana la relación con tu hermano para que tu ofrenda sea bien recibida, ¿sale? Pero en temas financieros son cosas diferentes. Una cosa son los Ok, entonces son cosas diferentes, ¿ok? Una cosa son las ofrendas, otra cosa es el diezmo. El diezmo normalmente no se condiciona, pero ya lo veremos en el presupuesto y nuevamente pongámoslo en oración y pongámoslo en manos de Dios para que Él nos dé revelación, que sea su espíritu el que nos dé la instrucción y tomemos decisiones personales, no por imposición, ni por quedar bien, ni por qué van a decir, debe ser una decisión de corazón, ¿sale? Súper, pues ya estamos terminando. Entonces, recomendaciones, ya que viene lo práctico. Ahorita, digo, creo que algunas pedradas estuvieron buenas, pero pues sigue siendo teórico, ¿no? Entonces está bonito escuchar, pero ya lo vamos a empezar a poner en práctica y es donde va a venir la oposición, donde se va a poner un poquito complicado, pero es realmente donde vale la pena hacerlo. Entonces, reconocer, veíamos, ¿no? Nuestra necesidad de transformación, reconocer que necesitamos hacer un cambio, reconocer que debemos renunciar a confiar en el dinero y confiar más en Dios. Haz el compromiso de completar el grupo pequeño. Haz el compromiso de conectarte los lunes a las 8 de la noche. Si algún día no puedes, está la grabación, pero en la medida de lo posible haz el compromiso por estar conectado y continuar aprendiendo. Cuando se acabe, no quiere decir que ya acabamos, es una constante y además de mantenerlo en práctica. ¿Por qué? Porque si dejamos de practicarlo, se nos olvida y podemos regresar a costumbres antiguas, porque las costumbres anteriores las practicamos mucho más tiempo de lo que llevamos practicando estas nuevas. Entonces es necesario seguir aprendiendo y practicando, ¿vale? Súper. ¿Qué va a pasar? Va a haber presión social, va a haber influencia, por eso se llaman influencers, porque te influencian, ni siquiera los conoces, pero ves sus imágenes y te influencian a gastar, a comprar, a vestirte de cierta manera, a hablar de cierta manera, a viajar de cierta manera. Hay expectativas familiares, hay expectativas culturales y muchas veces, aunque esto no sea, el vivir con un nivel de vida razonable puede parecer que es algo que nos invita a salirnos del presupuesto. Pero ya vimos que en el espectro financiero hay de todo. Entonces, ¿qué es un nivel de vida razonable? Un nivel de vida razonable es una decisión que tú tomas. ¿Ok? Tú decides cuánto gastar en un auto, en una casa, en ropa, en comida, en viajes y demás. Y si gastas o no gastas, es una decisión entre tú y Dios, pero con la confianza en Él y no por escasez o no por apariencias o expectativas culturales, familiares, influencia o presión social. Rápidamente, diferencia de estilo, estatus y riqueza. Muchas veces los confundimos, entonces es importante tenerlos, entenderlos para no caer en ese error. Estilo es alguien que se ve bien,
se viste bien, habla bien, tiene postura. Es impresionante. No sé si has visto algunos videos ahí en redes sociales. De repente alguien está todo encorvado y con la panza de fuera y cambia su postura y dices, es otra persona totalmente, ¿no? Pero estilo no quiere decir ni siquiera estatus, ni siquiera riqueza. ¿Ok? Estilo simplemente es algo que se ve bien. Puede ser algo elegante, puede ser una mesa bien puesta, ¿ok? Pero no quiere decir que sea cara por verse bien. Hay maneras de verse bien de forma económica o de manera razonable. Entonces, no confundamos estilo con riqueza. Muchas veces queremos dinero para vernos bien. No, lo que necesitamos es estilo. Tomar una clase de cómo vestirnos, comprar ropa a la medida o modificarla para que nos quede bien. Entonces, son cosas diferentes, ¿sale? Entonces, estilo es cómo se ve, cómo se percibe. Estatus es lo que crees, lo que piensas. Entonces, mucha gente tiene estatus porque se siente superior a otro, pero no por eso quiere decir ni que tenga estilo ni que tenga riqueza, ¿no? Una persona que es altanera o que puede ser, y no necesariamente en el aspecto negativo, puede ser directa, puede ser líder y tiene cierto estatus, no por eso quiere decir que tenga riqueza. Por ejemplo, el jefe o el dueño de la empresa puede tener cierto estatus e incluso hasta estilo, pero no necesariamente tiene riqueza, ¿vale? Y riqueza significa pues cuánto dinero tiene o cuánto puede subsistir viviendo con los ingresos que tiene y no tiene que ver con estatus ni con estilo. ¿Ok? Por ejemplo, una persona en el campo que tiene hectáreas de cultivos o que tiene miles de cabezas de ganado, pues tiene riqueza. No tiene estilo probablemente o su estilo es ranchero porque es su trabajo, no es lo que le gusta y está bien. Y puede o no tener estatus, que es sentirse superior o no sentirse superior. Entonces te explico esto porque muchas veces queremos tener estatus y creemos que queremos el dinero o queremos tener estilo y no van de la mano. O muchas veces tratamos a las personas diferente por cómo se ven, por cómo nos tratan o por el dinero que tienen y tampoco debe ser así. A todos los debemos de tratar por igual, independientemente cómo se visten, lo que creen de ellos y el dinero que tengan. Y nosotros debemos de ser humildes. Es bueno cuidar nuestra apariencia, pero que no sea para satisfacer una necesidad espiritual, ¿no? Para que no sea buscando aprobación y el dinero, pues ya es lo que hemos estado hablando, ¿sale? Entonces, ¿queda clara la diferencia entre estilo, estatus y riqueza? ¿Sí? Por ejemplo, vestirse con ropas de marca, así exorbitantes, ¿no? O con cadenas y demás, ¿es símbolo de estilo o de estatus? ¿De qué opinan ustedes? Alguien que se viste de marca con ropa cara. Entonces, ¿es riqueza, es estatus o es estilo? Estatus, dice Elizabeth, Cruz dice estatus, exacto. Ana dice estatus, correcto. Entonces, ya sí, quería hacer esta pregunta para saber. Entonces, parece que tuviera dinero, porque dice, oye, trae ropa de marca, trae unos tenis, no sé qué, Air Jordan, bla, bla, bla. Y tal vez son falsos, ¿no? Son piratas. O tal vez no, si son reales, si son originales, y gastó todos sus ahorros para eso nada más por estatus. Pero nosotros no podemos juzgar, porque puede ser que para él sea algo natural, sea algo normal, que está dentro de su presupuesto, o puede ser que alguien se lo regaló. Entonces nosotros no juzgamos, más bien esto es para que nosotros sepamos cómo dirigirnos. ¿Vale? Súper bien. ¿En qué se te va el dinero? Lo vamos a descubrir más con el presupuesto. Pero si el día de hoy ya sabes en qué se te va el dinero, si tú dices "Es que ya tenía ahorrado, ya tenía mi plan, pero gasté en esto otro, alerta, porque eso en lo que se te va el dinero puede ser tu ídolo. Así como hay un dios del dinero, pues hay ídolos, hay rituales, hay ofrendas, le dedicas tiempo, hay oraciones, hay meditaciones. O sea, todo lo que hacemos en el mundo espiritual, o lo hacemos para el dinero o lo hacemos para Dios. Entonces tengamos cuidado porque muchas veces estamos dando dinero a nuestros ídolos, estamos ofrendándoles nuestro dinero. ¿Ok?
puede ser a la búsqueda de una pareja, puede ser a nuestro propio estatus, a veces puede ser hasta nuestros hijos. Entonces, obviamente les queremos dar lo mejor, pero debemos de tener cuidado de que lo principal sea Dios. Cuando no diezmamos por comprarle regalos a nuestros hijos, ahí es donde nuestros hijos se pueden volver nuestro ídolo. ¿Ok? Nuestro trabajo se puede volver un ídolo, por eso es al que le dedicamos todo el tiempo y descuidamos a Dios. Oye, ¿por qué no vas a la reunión de oración? Es que tengo que trabajar. Oye, no te veo, es que tengo mucho trabajo. Y le damos prioridad al trabajo sobre nuestro Dios. No quiero decir que tengas que ir a todas las reuniones, pero que tengas tu tiempo devocional, que pases tiempo con Dios, que sea tu prioridad. No tiene que ser la mayor cantidad del tiempo, pero que sea tu prioridad, ¿vale? Súper. Y entonces entra el principio de felicidad. Con esto sabemos en dónde está nuestro corazón. ¿Cuál es el principio de felicidad? La satisfacción. Ser felices con lo que tenemos, ¿ok? Porque somos agradecidos. Pero ojo, no somos conformistas, sabiendo que el dinero no compra la felicidad y no caemos en el error de la religión moderna del materialismo, así como el cristianismo, ¿no? Que es poner a Cristo en primer lugar, pues el materialismo es poner las cosas materiales en primer lugar. El materialismo es cuando crees que necesitas algo más para ser feliz. Si tú crees que, es más, la pregunta aquí sería, y vamos a hacer el ejercicio, ya para terminar, ya me extendí. Si quieren se los dejo de tarea, pero hagan una lista de lo que crees que te hace falta para ser feliz. Esa es la pregunta. ¿Qué creo que me hace falta para ser completamente feliz? Infinitamente feliz, eternamente feliz. Ahora, quítate ¿cómo le llamamos? La vestimenta religiosa, ¿eh? Porque ya escuché tu mente hasta acá diciendo, no, yo ya no necesito nada, yo ya soy feliz. Escárvale un poquito, deja que tu ego salga un poco, ¿ok? Y cuando estás angustiado, angustiada, deprimido, deprimida, ¿qué sientes? ¿Qué crees que te hace falta para ser feliz? Es un ejercicio de autoexploración para poder sanar, primero descubrir, poder sacar y sanar aquellas necesidades emocionales y espirituales por las cuales a veces seguimos manteniendo el amor al dinero, esperando satisfacer esas necesidades. Y ya que las descubras, vamos a entregárselas a Dios, ¿ok? Sabiendo que Él tiene control absoluto y que no necesitamos de eso para ser felices. Vamos a agradecer lo que sí tenemos, incluso lo que no tenemos porque por algo no lo tenemos, y confiar en Dios en que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y entonces el objetivo es que vivamos en paz, en gozo, porque estamos llenos del Espíritu, no necesitamos eso y te digo, cuando logramos romper esa, entonces Dios nos concede los anhelos de nuestro corazón, porque ya es un anhelo, ya no es una necesidad, ya no es algo que te hace falta, ya no estás buscando eso para sustituir a Dios. Tú ya estás bien con Dios y entonces se vuelve un anhelo porque no eres conformista. Tú dices, no, yo sí quiero una convención en el Auditorio Nacional. No, yo sí quiero donar a más personas. Yo quiero poner una fundación que rescate a personas de la trata. Yo quiero crear un programa evangelístico que llegue a todo el mundo. Y entonces Dios te empieza a conceder esas metas, esa visión, pero no porque lo haces desde la necesidad, desde la angustia, desde la escasez. ¿Sale? No es lo mismo querer una casa que tener un hogar. No es lo mismo dar la mejor educación que dar sabiduría o tener sabiduría. Y no es lo mismo el corazón físico que dar amor de verdad. ¿Ok? Entonces son cosas físicas contra cosas espirituales. Muchas veces nos vamos, y aquí en corazón y amor hay que tener mucho cuidado porque muchas veces las relaciones físicas, pues les damos prioridad sobre una entrega real de amor
y de compasión y de sacrificio y de entrega. Entonces, cuidado con enfocarnos en las cosas materiales en lugar de buscar cosas espirituales. Cuando satisfacemos las espirituales, las materiales llegan por consecuencia. Cuando buscamos las materiales, nunca se satisfacen las emocionales. Si tú has estado en una relación, o más bien en la búsqueda de una relación una tras otra, tras otra, tras otra, es porque estás enfocado en lo físico, no en lo espiritual. Y esas relaciones físicas por eso nunca te han satisfecho. ¿Ok? Entonces busquemos eso. Y lo mismo en la parte económica. Terminamos el entrenamiento. Ahora viene la práctica, viene lo bueno, ¿sale? Entonces, por el día de hoy es todo, dice Mateo 7:24. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Aquí les dejo el link, el QR. Ahorita en el grupo ponemos el link para que pasen asistencia y nos vemos el próximo lunes ya para empezar a poner en práctica lo que hemos visto hasta el día de hoy, ¿sale? Que pasen excelente noche. Si tienen más dudas, en el grupo con toda confianza las vamos respondiendo. Muy buenas noches, que estén muy bien, disculpen la demora y hasta luego. Bye bye.